Oiga, señor, pues mire, durante esta semana han ocurrido diferentes cosas que valdría bien la pena analizar y tenerlas por ahí guardadas a un lado, porque seguramente van a ser clave en los temas, en el desarrollo de la política mexicana, en la agenda periodística, de aquí hasta que termine este año. Sí. Y bueno, está claro que la carrera por la presidencia, pues solo no ha comenzado, sino que lleva ya un rato de andar a marchas forzadas, y uno de los primeros en destapar sus intenciones por acudir a la cita electoral de 2012, pues obviamente es el señor Andrés Manuel López Obrador, quien ha decidido sacar una serie de spots en los cuales cuestiona al actual gobierno y plantea la necesidad de un nuevo proyecto de nación, una cantaleta que, bueno, la viene arrastrando desde hace 6 años, por lo menos hubiera cambiado el eslogan, pero bueno. Gracias a esto, el PRI y el PAN demandaron ante el IFE que retirara los spots por incurrir en actos anticipados de campaña y daños a la imagen presidencial. Y aunque en un principio el IFE desestimó la acusación, una revisión por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó medidas como interrumpir su transmisión. Para resolver la situación, se invitó tanto a acusado como a acusadores a presentar sus alegatos. Y un interesante giro, perdóname, que dio esta historia fue la petición que le realizó el propio tribunal a Andrés Manuel López Obrador para que presentara también una declaración patrimonial. López Obrador, además de dejarnos en claro que ni tarjeta de crédito tiene, dice, le llamó intimidantemente, bueno, le lanzó una amenaza velada por ahí a esta petición y exhortó al tribunal a realizar la misma solicitud a figuras como el Bester Gordillo y Mario Fabio Beltrones, y si la resolución final es retirar definitivamente los spots, el obradorismo está dispuesto a llevar el caso a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, estos no se andan ahí no se andan con las ramas, pero yo creo que Mario, Andrés Manuel es un hombre muy astuto, no sé si muy inteligente, eso ya sería cosa de cuestionarlo, y obviamente le están haciendo el juego, porque ningún spot le va a dar toda la publicidad que le están dando al llevarlo al IFE, al hacer todo este asunto, y nos tendríamos también que remontar a una reforma electoral que les quedó hecha con las nalgas, y que nadie y que como buenos políticos mexicanos, primero, y yo creo que ellos mismos lo saben, pero primero muertos que decir nos equivocamos y a lo mejor tendríamos que hacerlo otra vez, ¿no? Sí. Porque Andrés Manuel sabía perfectamente que estaba incurriendo en una, pues no sé si es un delito, pero por lo menos una falta, sí, ¿no? Pero, y que lo iban a censurar, y entonces ya sabía que iba a poder ponerse a gritar a los 4 vientos que así iba a ser, ¿no? Y hace 6 años hizo lo mismo. Sí. ¿No? Sí, hacía ruido con cacerolas, todo el mundo volteaba, enfocaba los reflectores, las cámaras estaban sobre él, y todo el tiempo fue el protagonista porque hacía mucho ruido, y sin embargo medios y políticos pues estuvieron atrás de él, ¿no? Exactamente. Yo creo que es la misma fórmula, pero bueno, ahí seguimos todos. Ahí seguimos tocando y le seguimos haciendo el juego, que bueno, cada quien, usted si apoya a Andrés Manuel López Obrador o no, pero de que el PAN, el IFE y el PRI le están dando toda la publicidad que jamás hubiera podido pagar él solo, con sus 50,000 pesos de sueldo, que yo no los gano, por cierto, tampoco es tan despreciable. No estés haciendo ruido con cacerolas tú. Bueno. ¿Y qué pasó? En otro tema, el tema 2, en México y sobre todo en el norte de nuestro país, el uso de la fuerza militar pues es para garantizar la seguridad y también combatir al crimen organizado, es una constante que se pasea no solo organizando retenes carreteros, sino también patrullando calles y avenidas. Desde el inicio de la administración de Felipe Calderón, en diciembre de 2008, se han presentado 4,000 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos por abuso de militares. Y es por eso que instancias como Amnistía Internacional han presionado al gobierno mexicano para que cambie el marco jurídico bajo el cual se atienden estos casos y se juzga a los militares. Finalmente, el gobierno federal ha enviado a la Cámara de Senadores una propuesta para reformar el fuero militar. Sin embargo, organizaciones como WOLA, por sus siglas en inglés, que es la Oficina de Washington para Asuntos de Latinoamérica, Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, han señalado que si bien es un buen esfuerzo, esta iniciativa es incompleta y peligrosa. ¿Por qué?
Porque si bien delitos como la desaparición forzada, la tortura y la violación serán juzgados por tribunales civiles, se deja de lado abusos a los derechos humanos como los maltratos, la detención arbitraria, que casi siempre, bueno, pues es el inicio de una serie de vejaciones y una cadena de delitos ahí que quedan plasmados y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene perfectamente identificados y documentados, y por aún la ejecución extrajudicial o el homicidio, es decir, hay una serie de irregularidades y de procesos que quedaron volando. Pero también hay otros temas. La reforma al fuero militar además parece que prevé un candado a la acción de la justicia civil, ya que es el ministerio militar, es quien evalúa y determina si hay elementos para turnar el caso a los tribunales civiles o no. Y como dice el coordinador perredista de los diputados, Alejandro Encinas, no puede ser que sea el propio tribunal militar el que defina los momentos de excepción para que ellos mismos transfieran o no la atención de este delito a un tribunal o a una instancia civil, en vez de o ellos mismos retenerlo, ¿no? O sea, para resumirlo, no pueden ser juez y parte. Claro. Es decir, alguien tiene que un órgano autónomo también que juzgar a los militares. Pero además yo no he entendido también el hecho de que cada vez que hay un incidente que puede ocurrir en esta guerra y no es justificable, los militares siempre tratan de taparlo, en lugar de decir, bueno, ¿saben qué? Sí, a este señor, por ejemplo, en el convoy que iba, creo que fue en el periférico, que se les fue un balazo, sí. Pues sí, ¿saben qué? Sí, se le fue, el señor estaba nervioso, se le castigará como marca la ley, y no, pues es que no es cierto, es que no se le fue, o lo que llegó a pasar también con la familia la carretera de Tamaulipas, es decir, simplemente, ¿saben qué? Sí ocurrió, como se le castigará conforme a ley y no hay más que hacer, ¿no? Pero hacen un batidillo bastante sucio, por decirlo así, y entonces todo se complica, afán de mantener, ¿no?, limpia la imagen de esta institución. Que más limpio podría ser, ¿saben qué? Pues cuando nos equivocamos lo admitimos y ya, yo creo que eso lo limpiaremos. Y bueno, ya con esta me despido. Hace algunas semanas, ¿recuerdas que platicábamos sobre el michoacanazo y sus efectos? Bueno, en aquel entonces señalamos que el caso parecía lejos de concluirse porque la PGR decía que impugnaría y presentaría pues nuevas pruebas contra algunos de los implicados. Bueno, se dieron a conocer supuestas conversaciones de un diputado michoacano, Julio César Godoy Toscano, que el líder de la familia michoacana, Servando Gómez alias La Tuta, tenían por allí, se hacían algunas recomendaciones, etcétera. Con no poca familiaridad, las conversaciones destapan una conclusión para callar a para callar a ciertos periodistas y realizar ciertas obras a cambio de dinero. La aparición de estas, ahora 48 grabaciones, ahora en manos de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, pues ha puesto al PRD, quien cobijó y auxilió a Godoy Toscano a tomar posesión de su cargo como diputado hace escasas semanas, en una posición de franca alarma, exhibiéndoles como protectores de un criminal hecho y derecho. El próximo lunes es la fecha límite que le han proporcionado para mostrar sus alegatos y pues defensa al legislador michoacano, pero la cosa está simple y sencillamente complicada. El diputado enfrenta un juicio de desafuero y para evitar más golpeteo al partido del propio líder perredista, Jesús Ortega, le pidió dejar las filas de esta organización, una medida que no evitará las suspicacias, por supuesto, por parte de la opinión pública y sobre todo de sus contrincantes políticos, y es que pues no es para menos, ¿cómo es posible que hayan apoyado todo este asunto? Pero además, bueno, ya el PRD pase lo que pase, ya quedó como el cuetero, pero además en este caso, Mario, creo que tú y yo tenemos una queja muy grande. Ese es el país más peligroso en América Latina para ejercer el periodismo, y en la llamada que se publicó específicamente ahí, se dice vamos a que un periodista lo vamos a ir a calmar, ahí textualmente lo digo, para que le baje de huevos. Entonces, finalmente, ¿cuántos periodistas se han matado, señores del gobierno? ¿Cuántos casos impunes quedan? ¿Cuántos colegas, porque todos nos dedicamos a eso, y que hayan protegido y que hayan solapado a este señor? Y que ahorita todavía le permitan decir que está con su mamá y que no se presente a declarar, se me hace un insulto y una grosería para todos nosotros, ¿no? Que nos dedicamos a esto. Una fantochada la que hizo, o sea, apoyado por su partido, y desde luego pues todos tuvimos que ser testigos de este circo que, como tú bien dices, lleva vidas de por medio, y pues ojalá que alguien le ponga un freno y que tenga un poquito más de decencia cuando compite por una curul y que cobre el dinero de todos, porque no le estamos pagando para que maten a nadie, ¿no? Exactamente, antes lo protegen a él que a nosotros, pero bueno, no se vayan, es viernes, ya lo sé, que estamos chupados tranquilos, pero ya viene la tentación. Ahorita venimos, gracias, María.